He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo a Jesús para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole le fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo: tú dámele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regreses. ¿Quién fue de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tu lo mismo. Hermanos, en este pasaje muy claro, ¿quién es el prójimo? ¿La persona que cayó en manos de los ladrones o aquella persona que le ayudó, que le apoyó? Porque a veces como que nos quedamos pensando que la persona que se lesionó, al que le dañaron, al que necesita ayuda, él es el prójimo. Pero en este pasaje Jesús le pregunta a él: ¿quién fue el prójimo? Y este hombre contesta: el que le usó de misericordia, esa persona que le ayudó. Jesús le dijo: sí, ve tú y haz lo mismo. ¿Y quién le ayudó? El buen samaritano. Entonces el buen samaritano es el prójimo. Entonces, hermanos, cuando nosotros necesitamos ayudar a nuestro prójimo, no piense solamente en la persona que necesita algo, tal vez necesita comer o necesita cuidado, sino el prójimo es aquel a quien a usted y a mí nos bendice, a quien nos ayuda, a quien nos apoya. Esa persona probablemente ni cristiana toda y necesita de Dios y debemos de hablarle de Cristo. A lo mejor puede ser el jefe, puede ser el encargado del trabajo, puede ser nuestro compañero. A lo mejor usted diga: pero yo no veo que tenga necesidad, nadie me ha robado, a lo mejor no le hace falta. Sí, él necesita también del amor de Dios. Pero vamos más adelante. Dice en este pasaje, versículo 30, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ¿quiénes? De ladrones. Sí, y cuando le despojaron, o sea, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron. ¿Y cómo lo dejaron? Medio muerto. Bueno, esto es muy importante porque lo vamos a ir relacionando con las misiones. Vamos a recordar este mensaje. Parece obvio. Nuestro objetivo en misión son los hombres y mujeres perdidos que están sin Cristo y sin esperanza. Pero ¿sabe qué? A veces olvidamos esto. Muchos ministerios nacen con la idea de alcanzar a los perdidos, pero con el paso del tiempo olvidan su objetivo: reconciliar al hombre con Dios. Eso es algo muy importante.
Y en esta historia se mencionan dos ciudades, cuyo significado Jesús reafirma y dice que este hombre descendía de Jerusalén a Jericó. ¿Y qué significa la palabra Jerusalén? Jerusalén significa ciudad de paz. Y la segunda es acercado al amparo de la luna. Bueno, entonces era una ciudad que necesitaba de Dios, que estaba en las profundidades de las tinieblas. Entonces, este hombre iba caminando hacia allá, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Los ladrones lo asaltaron, ¿sí? El hombre queda a merced del diablo, en manos de ladrones, cuyo jefe es el diablo. Y quienes junto con sus secuaces vienen a cumplir la palabra dicha por Jesús cuando dice que el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Entonces Satanás quiere destruir nuestra vida, quiere destruir nuestra paz, nuestro gozo, y debemos estar alerta. Entonces esta es la condición miserable del hombre en la que se encuentra cuando decide alejarse de Dios. Está en una situación media muerta. ¿Qué dice Efesios capítulo 2? Vamos a ver lo que dice Efesios 2, versículo 1 a 3. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, con los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Sí? Entonces, en esta situación está la mayoría de las personas. Hermanos, están perdidas, necesitan de Dios. ¿Sí? Entonces, es muy interesante cómo estamos haciendo un comparativo de cómo Satanás deja las vidas de las personas. Satanás vino a matar, hurtar y destruir. Él es el padre de la mentira. Y Satanás les engaña a las personas diciendo que lo que aquí ofrece este mundo es para su beneficio, es para que lo gocen, para que lo disfruten, pero Satanás no les menciona las consecuencias. Y es muy doloroso. Por ejemplo, cuando les invita a que fumen, desafortunadamente no les muestra cómo terminan las personas que fuman. No les muestra cómo terminan las personas que beben demasiado. Y aunque algunos ya lo saben, es tan grande ese deseo que ahí están en el escalón de la muerte. Entonces, pero Dios tiene poder para sacarlos, para libertarlos aún de esa situación. Pero millones de personas están en esta situación. Y dice el pasaje, aconteció, versículo 31, volviendo a San Lucas, capítulo 10, dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, ¿y qué pasó? Cuando lo vio, ¿qué hizo? Pasó de largo. ¿Cuál era la función principal del sacerdote? Fíjense que la función principal de un sacerdote es la intercesión, de estar orando, de estar atendiendo a las necesidades espirituales de las personas, también sus necesidades físicas. Pero se le olvidó. Sabía que su función principal era mediar entre Dios y la humanidad, de testificar del poder de Dios que cambia, que transforma, que da vida. ¿Pero qué hizo? Nada más se acercó
viéndole, no es de mi familia, no es mi vecino, no lo conozco, mejor me voy porque tengo mucha prisa. ¿Sabe qué? La intercesión comienza en la intimidad con Dios y culmina en una acción de amor y compasión por el semejante. Hermanos, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios orando, leyendo la Biblia, es un momento en donde Dios nos habla. Pero cuando nosotros terminamos ese tiempo, tenemos que durante el día poner algo en práctica. La vida cristiana es práctica. Entonces todos los días debo de pedirle a Dios, dame sabiduría, que hoy pueda bendecir a alguien, que hoy pueda darle una palabra de ánimo, de fortaleza al que lo necesite. Y entonces, vemos acá que este hombre no hizo nada. Y no puedes entrar en la presencia de Dios y salir de la misma forma. Muchos cristianos piensan que solo con orar e ir a la iglesia, con eso ya cumplieron, y que Dios debe encargarse de lo demás. Pero no, Dios busca hombres y mujeres que sean sus manos y sus pies sobre la tierra. El sacerdote estaba en el lugar correcto, viendo la necesidad correcta, pero viviendo de manera equivocada. Él vio, ese hombre necesitaba ayuda, estaba en el momento apropiado para hacer algo, pero ¿qué hizo? Nada, nomás se le quedó mirando y pasó de largo. Bueno, la pregunta es, ¿estás cumpliendo con tu función sacerdotal de ser un intercesor eficaz? La Biblia dice, en Primera de Pedro, hermanos, vamos a ver lo que nos dice. Dios nos llama que somos una nación santa. Dios dice que somos un pueblo especial, pero también nos dice lo siguiente. Dice Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios dice que somos sacerdotes, y entonces debemos de hacer esa función, debemos de preocuparnos por la vida espiritual de los demás. La función de un sacerdote era guiar al pueblo a adorar a Dios. El sacerdote era el que encendía las lámparas, el candelero, secaba todo lo que se ofrecía ahí. Entonces, la función principal de un sacerdote era guiar al pueblo a adorar a Dios. También somos linaje escogido. Sí, la función de un rey era guiar al pueblo a salir a pelear en las batallas. Como nosotros somos reyes también, nuestra función es todos los días pelear en contra de las enseñanzas del diablo, de Satanás. Pero sigamos con el relato, ahí en San Lucas capítulo 10, versículo 32. Dice así mismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué hizo el levita? Pasó de largo. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas eran los ayudantes del sacerdote, eran los que dirigían la alabanza, eran los que cantaban, los que alababan a Dios, los que ministraban, y dedicados a diversas tareas como la alabanza y la oración, el servicio y fuera del tabernáculo y la vigilancia. Eran levitas y se esperaba de ellos misericordia por el perdido. ¿Cuántos somos levitas? ¿Cuántos podemos alabar y glorificar el nombre de Cristo, adorar? Cuando nosotros alabamos a Dios, estamos siendo levitas, estamos siendo adoradores. Pero aparte en la iglesia, quienes dirigen la alabanza, quienes están al frente, se les llama levitas.
Un levita debe recordar que no solo con cantar, por ejemplo, enciende una luz, o yo iré, envíame a mí, el mundo será salvo, a menos que no se decida tomar en serio este llamado, no va a pasar nada. Si él piensa que con solo con cantar ya va a ganar el mundo. Alguien dijo que los cristianos no decimos mentiras, pero qué bien que las cantamos, dice. Y eso no debe ser así. Un levita también es un líder. ¿Y cuántos líderes siempre están activos dentro de la iglesia, pero qué tal fuera de ella? Muchos son insensibles para con los de afuera. Si tú eres líder, pastor o levita, y no ilustras con tu vida lo que es compasión y amor por los perdidos, tampoco lo harán los que vienen atrás de ti. El epitafio es similar. Viéndole, pasó de largo, iba caminando, y viendo, no es mi hermana, no es mi hermano, no es mi amigo, tengo prisa, se fue de largo. A veces, aunque como líderes no demos un buen ejemplo, recuerden que Jesús es el ejemplo de vivir una vida de amor por el semejante. Pero, ¿qué hay? ¿Te estás excusando en la conducta de los demás por no cumplir el mandamiento de Cristo? Mucho cuidado con eso, porque a veces tú te excusas diciendo, es que el hermano no lo hace, ¿y por qué no saludas? Y en lugar de pensar en ti, de decir, es que se me dio, es que también el hermano no lo hizo. Yo te estoy preguntando a ti, ¿por qué no saludas? ¿O por qué no hiciste eso? Es que también la hermana no lo hizo. Bueno, tal vez la hermana no lo hizo, pero tú, ¿por qué no lo hiciste? ¿Sí? Porque a veces nos escuchamos en nuestros líderes. Decimos, ¿sabes que él no lo hizo? O es que él no me habló, pero tú pudiste haber hecho la diferencia. Tú pudiste haber saludado a esa persona. ¿Por qué no lo ayudaste? Que como yo vi que los hermanos tampoco lo hicieron, me dio pena hacerlo. No, o sea, Dios nos manda a hacer las cosas. A lo mejor algo pasó en tus líderes, tal vez no lo hicieron, pero tú tienes que amar al prójimo, tú tienes que ayudar. Bueno, versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Hermanos, ¿quién era el samaritano? ¿Cuál era la relación con los judíos? ¿Eran amigos? No, lo veían como un enemigo, lo veían como algo menos. Los que vivían en Judea se creían mejores personas, como que estaban más cerca de Dios, y los samaritanos como que no, pues son más pecadores. Entonces, era su enemigo. Y viene el samaritano, va pasando, vio a este hombre, y era judío, ¿y qué creen que hizo? Pues como es mi enemigo, pues mejor me voy, tengo prisa. Es que no se lleva conmigo, no se lleva bien conmigo. Es el que me maltrató, mejor lo voy a dejar. No pensó así. Dice que viéndolo, fue movido a misericordia. ¿Qué más hizo? Bueno, para empezar, el samaritano no era elitista. Al samaritano no le importó que el hombre moribundo que estaba en el camino fuera de otra ciudad, de otra raza, color, posición social y hasta su enemigo. Su corazón se partió en dos y fue movido a misericordia y le ayudó. El verdadero amor se mueve en la acción. El samaritano enseña la prioridad que como iglesia debemos tener.
No debemos de ser insensibles a los pecadores. Es tiempo de despertar. Es decir, hay personas que a veces ven a chafa a su vecino o a algún conocido y no les hablan de Cristo, no les hablan de que tienen que arrepentirse, de que necesitan de Dios. Y como que piensan, no, pues que se vaya al infierno. No debe ser así. Dios va a pedir cuentas. Entonces debemos de hablarles de la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Arrepiéntase. Cristo le ama. Dios murió por usted en la cruz del Calvario. Él dio su vida. ¿Qué hizo este hombre, este samaritano? Dice, acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Dice, fíjense, vamos a ver, dice que y acercándose, esto es muy importante, esta es la clave de esto, esta es la clave del trabajo misionero efectivo. ¿Cuántas veces nos hemos acercado, siquiera a los vecinos, a invitarlos al templo? ¿Cuántas veces le hemos dicho, vecino, te invito al templo, pero no lo diga el día de hoy, sino dígale 8 días antes, oiga vecino, lo invito al templo para el próximo domingo, yo quiero que me acompañe. Si el vecino te dice que no, ya queda de él, pero que haya que no haya algo así como que no les hayamos dicho nada, que no haya algo así como que nos sintamos mal el día de mañana, cuando ya el vecino muera, por alguna razón fallezca, y no haya ese movimiento de decir, ni siquiera le invité, ni siquiera invité a la vecina. Me dio pena, me sentí mal. Hermanos, la Biblia dice que Dios nos ha puesto como atalayas y Dios nos va a pedir cuentas. Esto es muy importante. Vamos a hacer un paréntesis. Vamos a ver lo que dice Ezequiel. En el libro de Ezequiel, están en 2 pasajes. Tenemos en Ezequiel capítulo 3, pero también vamos al capítulo 33. Ezequiel 33. Dice el versículo 1. Vino también palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viniere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cuando me oyere, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza, el sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere, librará su vida. Pero si la atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano de la atalaya. A ti pues, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y dirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dije al impío de cierto morirás, y tú no hablares para que se guarde el impío de su mal camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Esto es muy importante. Dios nos habla de que debemos de hablar de Cristo, de que necesitamos hablarle a las personas, decirles que se arrepientan, decirles que Dios les ama, que no es bueno andarse drogando, que no es bueno andar bebiendo, fumando, haciendo cosas que a Dios no les agrada, que Dios les ama, que su vida es importante. Tenemos que ir a donde están los perdidos, en sus casas, en sus patios, en las esquinas, en la plaza, en el trabajo, en donde quiera que estén.
La Biblia nos habla de insistir, de hablar de Cristo. ¿Qué sucedió? Nosotros podemos hacer algo diferente, quizás porque ya estamos más actualizados. A lo mejor a través de un proyecto, a lo mejor a través de dándole la dirección del templo, a través de alguna otra cosa, tal vez en un disco, algún libro cristiano, poniendo nuestros datos ahí y decirle, ¿sabes qué? Búscame, Dios te ama. Para algunos quizás sea algo ridículo, pero Dios nos llama a que insistamos, a que les hablemos de la palabra de Dios, del amor de Dios, de que se arrepientan, porque si no, su sangre de ellos, Dios los va a demandar, se van al infierno, pero Dios nos va a decir, ¿por qué no le hablaste? Mira, ya está ahí en el infierno, y fue tu compañero de la escuela, fue tu amiga del trabajo, tú conviviste con ella, ¿por qué no le hablaste? El samaritano nos da algunos pasos a seguir para que un enfermo se sane. Lo primero que él hizo es vendó sus heridas. La palabra de Dios, el evangelio de Dios, nos ayuda a poder conocer acerca del amor de Dios, a poder darnos cuenta que necesitamos arrepentirnos. Él vendó sus heridas, le habló acerca de la importancia de su vida para Cristo, de que Dios lo ama. Les puso aceite y vino, es decir, lo encomendó al Espíritu Santo. Oró, Señor, toca la vida de este hombre, que él pueda conocerte, que él pueda saber que tú lo amas. Dice, poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Esto tiene que ver con el discipulado. Cuando nosotros hablamos de Cristo a alguien y se arrepiente, ¿qué debemos hacer? Debemos de continuar visitándole, no debemos de dejarlo al abandono, porque a veces decimos, ya le hablé de Cristo, pero le dices la palabra de Dios, le dices la Biblia. A veces pensamos que con hablar de Cristo, ya gané un alma para Cristo, pero ¿qué hay del discipulado? Necesitamos regresar al siguiente día, necesitamos visitarlo, necesitamos leer la Biblia y que él tome un curso de discipulado. De otra manera, quedó la semilla sembrada en su mente, en su corazón, pero si no hay discipulado, esa semilla el diablo puede venir, dice, puede robarse la semilla. Entonces necesitamos atención y necesitamos discipularlo. Muchas veces nada más los llevamos a la iglesia, nos da gusto que haya aceptado a Cristo, pero que otro lo disipule. A veces ni siquiera se lo entregamos a nadie. Pero ¿qué hizo este samaritano? No se lo encargó a otra persona, sino que él cuidó de él. Él lo atendió. Pero dice, otro día al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídame, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Sabe qué? Algunas personas piensan que la obra misionera, la obra evangelizadora, se puede hacer o realizar sin dinero. Pero hermanos, los misioneros necesitan apoyo, necesitan dinero. Algunas iglesias, hermanos, a veces no ofrendan porque no les gusta dar las misiones. Pero aquí en este pasaje el samaritano nos deja bien claro que para ganar a los perdidos debemos dar nuestro tiempo y también dar nuestros recursos. Es muy importante. Aquí nos dice que él dejó 2 denarios. ¿Sabe qué? 2 denarios era el salario de 2 días de trabajo. Aproximadamente, ¿a cómo está el salario actualmente? 180, 200.
Te dejó 400 pesos. La pregunta es, ¿qué tal contribuimos para las misiones, para nuestra iglesia? ¿A cuánto les parece ahora esta historia? Como que no les parece ahora ya interesante. Yo creo que sí. Dios nos está hablando que este hombre sacó 2 denarios. Es decir, actualmente, si hubiera sacado 400 pesos, ahí está, para lo que necesite, pero si necesita más, me dices. En otras palabras, le dejó la chequera abierta por si se ofrecía más. Es cierto que Dios es el dueño del oro y de la plata, pero tú y yo somos los administradores. Si nosotros no ayudamos a los demás con los recursos que Dios nos da, no estamos amando la obra misionera. Necesitamos administrar bien los recursos que Dios nos da. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que nos enseña esta historia del buen samaritano. Primeramente, que los hombres están perdidos y sin Dios. Necesitan salvación, necesitan esperanza. El diablo, son los ladrones, no tiene misericordia de los que viven separados del Señor. Los roba, los mata, los destruye. Satanás está destruyendo las familias, está destruyendo los matrimonios. De repente te enteras de que algún familiar ya tiene problemas, ya se está pensando en divorciarse. De repente te enteras de que algún conocido anda en el rey. De repente te enteras de que otra persona anda en malos pasos. Satanás quiere destruir las vidas, las almas, pero Dios nos ha puesto para que nosotros hagamos vallado, para que nosotros les hablemos que hay esperanza, que solamente Jesucristo puede salvarlos, que solamente Jesucristo puede transformarlos, puede cambiarlos. Para poder salvarles, debemos descender a donde ellos se encuentran. Hermanos, a veces quizás no vengan al templo, pero tú y yo podemos ir a su casa, podemos invitarles una actividad. A mí me da gusto cuando alguien celebra su cumpleaños y a veces invita al vecino porque esa es una oportunidad para hablarle de Cristo. Cuando alguien sale de la primaria o de la secundaria o de cualquier nivel, de repente me doy cuenta que cuando llegamos ya también están sus vecinos ahí. Y eso es muy importante porque son oportunidades para escuchar el mensaje. ¿Y sabe por qué? Porque algún día también ellos van a venir acá. Pero ¿qué podemos hacer también? Estar al pendiente cuando alguien de sus vecinos tenga alguna situación difícil, cuando fallezca algún familiar de su vecino o de la colonia donde está. Es importante asistir en esos momentos, a hacer actos de presencia, que no se les olvida. Usted puede llegar y no necesita hacer lo mismo que ellos, pero simplemente con el hecho de llegar y decirle a la persona, decirle que siente mucho lo que pasó, dándole las condolencias, la persona se lo va a agradecer. Y si usted lo invita el día de mañana a su fiesta, a una reunión, él va a asistir, porque dice, él me apoyó, él estuvo cuando más yo lo necesité. Entonces es importante. Debemos de ir a donde están ellos. La oración necesita acción para ser efectiva. No solamente orar por los misioneros, Señor, ayúdales, sálvalos, pero ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué puedo hacer yo para también estar activo? La alabanza y el servicio sin la motivación correcta no nos lleva a ningún otro lado. La iglesia está llamada a buscar a todos los perdidos, no solo a los que nos conviene, aún a los que quizás no se llevan con nosotros, o a lo mejor ni siquiera nos quieren. A esos Dios nos llama a visitarles.
también a ministrarles. Vemos el relato, el samaritano, los judíos y samaritanos no se llevaban. Que clamemos a Dios para que Él nos imparta de su misericordia y de su amor por los perdidos. Dígame, Dios, ven una carga por los perdidos. Ayúdame a ver como tú ves, a llorar por los que tú lloras, por aquellos que se pierden y van camino al infierno. Ayúdame a hacer algo. Ayúdame a sentir lo que tú sientes. Tú dices tu vida por ellos en la cruz del Calvario. Ellos necesitan salvación. Que eso me mueva a hacer algo. Que Dios me mueva a ver qué necesidades hay espirituales en mi vecino o también físicas para hacer algo. Acerquémonos al perdido, compartámosle de Cristo, encomendémosle al Espíritu Santo, hagámonos cargo de su cuidado y crecimiento, pero también necesitamos invertir nuestro dinero y recursos en la obra de Dios. Y finalmente, hermanos, termina esta historia cuando el Señor Jesús le pregunta a este hombre, ¿quién pues fue el prójimo de este hombre que cayó en manos de ladrones? Y este contesta, el que usó de misericordia. Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Hoy el Señor Jesús nos está diciendo a ti y a mí, ve y haz lo mismo. Ayuda al necesitado. Aquel que cayó en manos de ladrones se refiere a aquel que está en las manos del diablo, aquel que está batallando porque no conoce a Dios, porque no se ha arrepentido de su pecado. Él necesita ser librado, él necesita restauración. Puestos de pie, vamos a orar a Dios.